Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Antes les hablábamos de nuestro espacio de historia y ha llegado el momento de inaugurarlo en esta tarde con José Javier Esparza. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de los guerrilleros. Porque ¿Así en general? No, en general, no en particular. Porque estamos en el año del Gran Bicentenario. 2008 se cumplen 200 años de la Guerra de la Independencia. Aquí hemos dedicado ya algunos programas a hablar de aquel episodio. Y como la conmemoración se presta a ello, lo que va a ser este año, pues sería bueno en esta temporada de la gesta española recordar algunas cuestiones fundamentales de aquella guerra. Cómo fue, por qué se libró, quiénes fueron los guerrilleros, qué fue la Constitución de 1812, cómo terminó aquello. Bueno, pues vamos a hablar de los guerrilleros que en la memoria popular han quedado como el rasgo característico de aquellos años terribles de sangre. Gentes del común, campesinos, curas, escribanos que se echaron al monte para hacer la guerra al francés. Vamos a ver por qué lo hicieron, cómo actuaban y si realmente fueron tan decisivos. Vamos a resumir muy someramente la situación. Estamos, naturalmente, en 1808. Napoleón ha metido a sus tropas en España, de acuerdo con nuestros reyes. Después ha logrado doblegar la voluntad de Carlos IV y Fernando, que será el futuro Fernando VII, y poner la corona de España sobre la cabeza de José Bonaparte, su hermano del emperador francés. Exacto. Y mientras tanto, el traslado forzoso de los infantes de España ha provocado algo imprevisto por Napoleón, que era el levantamiento del pueblo de Madrid, que es el célebre episodio del 2 de Sí, mayo. que ya comentamos en su momento. Los franceses lo ahogan en sangre, pero la mecha está encendida. Los alcaldes de Móstoles, que eran dos, recordemos, leen su bando, que llama a la resistencia contra los franceses. El bando se extiende por toda España. Las juntas en las provincias y en las ciudades asumen la autoridad y se levantan contra Napoleón. Y, oh maravilla, los ejércitos de Napoleón empiezan a ser rechazados por primera vez en todas partes. En el Bruc, en Barcelona. Fracasan en los sitios de Valencia, Zaragoza y Gerona. Son derrotados por primera vez en campo abierto en la batalla de Bailén. Resulta que frente al poderosísimo ejército francés se ha levantado un pueblo donde todos combaten codo con codo. Y lo mismo ves a un cura en un parapeto que a un campesino sable en mano. Así empieza la Guerra de la Independencia y así va a describir la situación uno de los militares españoles que vivieron aquellos momentos, don Pedro Antonio Girón. Militarmente mirada, era grave para nosotros aquella ocasión. Tropas que nunca habían visto al enemigo marchaban a pelear con los soldados más aguerridos de la Europa, dirigidos por oficiales de 10 campañas y mandados por generales acostumbrados a la victoria. Pero el amor a la independencia y gloria de la patria, que tan vivamente se despertó en los pechos españoles, borró toda otra consideración, y desde el primer jefe al último soldado, todos marchamos contentos a medir nuestras armas con los vencedores de Austerlitz y de Jena. Lucha harto desigual a los ojos del guerrero, pero de un éxito final seguro a los de todo español. Bueno, como ven, se lió una buena. Napoleón tiene que intervenir en persona. Cruza los Pirineos con 250.000 hombres. Eso ya son palabras mayores. Los ejércitos españoles apenas pueden reunir 50.000 soldados. Y Napoleón entra y arrasa. Exactamente. La Junta Central, que era la que ostentaba el gobierno en España, pretende plantear una guerra defensiva convencional, pero solo cosecha derrotas y descalabros y uno detrás de otro. Napoleón cruza Somosierra a finales de noviembre. Y ante un ejército tan cuantioso, tan enorme, los centros de resistencia españoles empiezan a caer uno tras otro. Gerona, Zaragoza, después Madrid y Sevilla. Los ingleses, efectivamente, nuestros aliados, que han desembarcado en España para frenar a los franceses, también son arrollados. Los invasores triunfan en Uclés y en Ocaña. A Napoleón no le quedan más que dos grandes objetivos para obtener el control de toda la península: Cádiz y Lisboa, donde se han refugiado el gobierno español y el mando inglés. Pero entonces aparece un problema elemental en la doctrina militar, que es que a toda esa gente Napoleón tiene que darles de comer. Y claro, ¿cómo los abasteces? Los invasores tienen que asediar, los franceses
franceses, ciudades que están situadas a 1.500 kilómetros de la frontera francesa. Y toda esa distancia tiene que cubrirse los carros con los pertrechos a través de un territorio sometido, sí, porque han ganado, pero no pacificado y siempre hostil. Las rutas desde el Pirineo hasta Cádiz y Lisboa se convierten en un objetivo estratégico de primer orden. Es ahí donde hay que sacudir. Los ejércitos españoles ya no pueden atacarlas, pero esa va a ser la misión de los guerrilleros. Pues con el ejército español manga por hombro es la población civil la que reemplaza a los militares en la resistencia contra el invasor. Es posible pensar que si esta invasión se hubiera producido según las reglas de la guerra en el siglo anterior, con ejércitos estrictamente regulares y un combate limitado al campo de batalla, manteniendo al margen a la población civil, los españoles no se habrían echado al monte. Ahora bien, esta guerra no fue como las anteriores. No, esta fue ya una guerra moderna, con fuerte carga ideológica, y donde los invasores declararon enemiga a la población civil. Fíjate que al cura Merino, por ser cura, los franceses le humillan obligándole a cargar con el tambor de una banda de música, ¿no?, a punta de fusil. Por eso el cura Merino se va a convertir en guerrillero. A Julián Sánchez, el Charro, otro guerrillero famoso que solo era un campesino, los franceses le matan a sus padres y a su hermana, y por eso el Charro toma las armas y se echa al monte. Había que tomar las armas para defender a la patria frente al invasor, había que defender la religión, había que responder a la afrenta continua del saqueo y del pillaje, y por todas esas razones nacieron guerrillas por doquier, allá donde fuera posible aparecer por sorpresa, golpear y huir, para desconcierto de los franceses y para admiración de nuestros aliados, los ingleses. Mira cómo lo contaron ellos mismos. General Gale, francés. ¿Que cuál es la posición del enemigo? Nunca he podido señalarla, porque nunca se ha estado quieto. General Baccani, italiano al servicio de Napoleón. Su actuación nos obliga a estar en permanente alarma. Así nuestros soldados se fatigan y cuando llega el momento de combatir, lo hacen sin agilidad ni frescura. General Foy, francés. Los franceses saben que han puesto el pie en España por los tiros de fusil con los que se ven de pronto asaltados. Cuando un destacamento francés aborda a estos campesinos, enseguida se dan a la fuga, pero en cuanto nos retiramos creyéndonos vencedores, vuelven a correr otra vez tras nosotros y en nuestros flancos. Sir William Napier, general inglés. Su ánimo era superior, su patriotismo más puro y sus esfuerzos más sostenidos que los de los demás. Los somatenes eran bravos y activos en el combate, firme la población en las villas y las juntas, evidentemente desinteresadas. Pues ya lo ven, prácticamente ningún guerrillero español era militar de oficio. Todos, sin embargo, dieron muestra de un talento militar excepcional. Sí, tenemos a Juan Martín Díaz, el empecinado, por ejemplo, que se echó al campo en Segovia y Aranda de Duero. Este sacudió tanto a los franceses que Napoleón tuvo que mandar un general, Leopoldo Hugo, el padre de Víctor Hugo, el novelista, para tratar de neutralizarlo, y sin éxito. El cura Merino del que hablábamos antes, que era el cura de Villoviado, se echó al monte en Burgos. Julián Sánchez, el Charro, formó una partida que poco a poco se fue creciendo hasta convertirse en una compañía de lanceros, nada menos que trajo loco a Napoleón. En Navarra, Espoz y Mina, y un sobrino suyo, Mina el joven, el estudiante le llamaban, ¿no?, convirtió todo el Roncal en un auténtico infierno para Napoleón. Tuvo que movilizar 40.000 hombres Napoleón para pillar a este tío, a Espoz y Mina, y no lo consiguió. En fin, en el Pirineo aragonés estuvo Mariano Renovales, que había estado defendiendo Zaragoza. Cataluña particularmente fue una auténtica olla de guerrilleros, porque estaba el Somatén, aquella fuerza de autoprotección que tenían los campesinos para protegerse contra los bandoleros, que permitió poner muy rápidamente a muchos centenares de campesinos en armas, y ahí aparecen nombres como Milans del Bosch, Juan Clarós, Narciso Cay, el canónigo Rovira, en fin, muchos. A mediados de 1809 toda la península es ya un campo de guerrilla. Los guerrilleros no se plantean objetivos militares convencionales, como hemos mencionado antes. Nunca atacarán a un enemigo superior en mando, ni en número, ni plantearán una batalla formal, ni buscarán apoderarse de objetivos estables. Sus acciones van a ser las emboscadas, los asaltos a convoyes, la interceptación de correos, la desorganización de los servicios enemigos en la retaguardia, la obtención de información. Claro, un ejército así irregular tiene la enorme ventaja de que apenas necesitas intendencia, estructura logística. La ropa es la que le cogen al enemigo, las armas es la que le cogen al enemigo, la comida la da la gente de los pueblos, de la localidad. O sea, es muy barato mantener un ejército así.
Y claro, para los invasores fue una pesadilla. Si extendían las tropas en una región para perseguir a los guerrilleros, pues entonces, al haber grupos más pequeños de enemigos, pues eran objeto de emboscadas. Si las concentraban, pues entonces los guerrilleros volvían a aparecer y controlaban el territorio. Si aumentaban los franceses la presión, pues las guerrillas se desvanecían en el paisaje, literalmente. Si la relajaban, pues volvían a actuar los guerrilleros. Tremendo. Bueno, pues lo cierto es que fueron tremendamente eficaces y tenemos que preguntarnos si hubo tantos guerrilleros, si realmente hubo tantos como se pensaba. Hubo muchísimos. Se calcula que llegó a haber más de 30.000 combatientes en diversas partidas. 30.000 personas. Algunas, como la de Espoz y Mina, fueron auténticos ejércitos de hasta 8.000 hombres diseminados por Navarra, La Rioja y por Aragón. Es muy importante decirlo, no fueron ni partidas insurreccionales, ni bandoleros, ni nada de eso. Es decir, todos acataban las órdenes que les llegaban de la Junta Central, cuando había ocasión para emitir órdenes y organizarse, claro. Pero fíjate que incluso se llegó a emitir un reglamento de partidas y unas normas para regular lo que se llamó corso terrestre, igual que hay un corso en la mar, ¿no? Aquí también hubo un reglamento de partidas. A ver, el efecto de aquel reglamento pues fue limitado porque es difícil controlar aquello, ¿no? Pero lo importante es decir, no fueron grupos de bandoleros ni tal, estaban bajo el control y ellos querían estar bajo el control de la defensa de la nación. Hay que subrayar algo importante. Esta fue una guerra especialmente atroz, como antes decíamos. Lo fue por motivos ideológicos y políticos y lo fue también porque los franceses concedieron a cada jefe de unidad autonomía para asegurar el abastecimiento de las tropas, lo cual venía a ser un permiso universal para el saqueo y el pillaje. Y ante el pillaje, muchos campesinos se echan al monte, a la guerrilla. Como no son soldados, los franceses los matarán como a delincuentes. Ante esa crueldad, la guerrilla responderá a su vez con enorme violencia. Sí. Otro día hablaremos más despacio de los desastres de la guerra, como los cuadros de Goya, que realmente fueron horribles. Para dar una idea de lo que fue aquello, puede servir el testimonio muy sincero de uno que fue guerrillero, Ramón de Santillán, que en sus memorias lo dejó escrito. Decía así: debo aquí recordar, aunque con estremecimiento, la crueldad con que nos veíamos obligados a hacer aquella guerra. Los enemigos no solo nos la hacían sin cuartel, sino que se complacían en llevar a Burgos o a otros pueblos importantes a los prisioneros que nos cogían, y allí los ahorcaban, o cuanto menos los colgaban a la pública expectación, después de fusilados. Por represalias, nosotros, y también por la casi imposibilidad de conducir a los suyos a punto seguro, fusilábamos a cuantos cogíamos. Horribles eran estas escenas sangrientas, de las cuales solo presencié la primera que hubo después de mi entrada a servir, habiéndome excusado de asistir a todas las demás. Horrible, en efecto, pero gracias a los guerrilleros Napoleón pudo ser derrotado. Sí, porque ese combate permanente en todas las líneas, en todos los puestos, en todos los flancos, en todo el territorio, obligaron a Napoleón a mantener una enorme cantidad de tropas en España y además en estado de alerta. Tropas que no pudo utilizar, por ejemplo, para llevar a Rusia y por eso perdió, entre otras cosas, en Rusia. Y cuando ya no le quede más remedio a Napoleón que retirar tropas de España, pues efectivamente pasará lo que él pensaba, fue la catástrofe para ellos. Los ingleses, portugueses y españoles aliados derrotarán una vez tras otra a las fuerzas de Napoleón. Para entonces los franceses eran ya un ejército cansado y maltrecho, aguijoneado una y otra vez por un pueblo que no aceptó la sumisión. Ese aguijón incansable fue el de nuestros guerrilleros. Así fue. Gracias, Esparza. Vámonos con Jaime Peñafiel. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.